Hola, mi nombre es María Camila Córdoba Cruz, pertenezco al programa de licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés. También está mi compañera Jenny Paola Cubillos, que está en el mismo programa que yo y en el curso de teorías de aprendizaje. A continuación le vamos a hablar un poco de abordar rápidamente, de una manera comprensiva, las relaciones que se pueden establecer entre diferentes aprendizajes y los procesos de estos para poder proveer unas herramientas eficientes en el aula de clase para los docentes y así mejorar nuestros procesos de enseñanza y metodologías en la clase. A continuación, en este caso yo les voy a explicar el de teorías del aprendizaje y este es el del modelo de las cuadrantes de cerebrales de Herman. Este modelo se caracteriza por la dominancia cerebral y más que todo se centra en solo identificar cómo se dividen los estudiantes y el tipo de estos ante sus metodologías de aprendizaje. Dice que cada persona tiene una corteza cerebral diferente y su proceso de desarrollo es igualmente diferente. Explica el proceso y la creación de este y sus tipos, más no los pasos que se hacen en los modelos de aprendizaje. Esto lo hizo Herman como una metodología para explicarlo mejor. Aquí les vamos a mostrar unos fundamentos teóricos empíricos que apoyan este modelo de aprendizaje. Como podemos ver a continuación, los valores promedio cuadrantes predominantes en estudiantes son el cortical izquierdo. Pero entonces es más que esto en la ingeniería civil, pero esto fue un estudio en la Universidad de Colima, ubicado en Argentina. Y esto es de la Facultad de las Ciencias de Educación. Otros rasgos efectivos que se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje muestran que los rasgos fisiológicos están centrados y correlacionados directamente con el género y ritmos biológicos, como puede ser la sueña vigilia. Esto lo puede decir Woolfolk en 1996, que es una autora del aprendizaje que creó un libro. Luego Horror afirma en el 2010 que el enfoque de enseñanza se desarrolla en la mayoría de aulas de las universidades, que implica observar la información de manera pasiva y rutinaria, pero es que como todos los estudiantes estamos acostumbrados a esto, debe de ir más allá, sino que se involucra de manera activa en los estudiantes, permitiendo la construcción del conocimiento a partir de la información recibida, asociándola con la ya existente, lo cual se conoce como enseñanza constructivista. Y gracias a estas teorías o estos modelos de aprendizaje que vamos a ver a continuación de los cuadrantes de Herman, podemos identificar estos tipos y poder suplir los otros que están deficientes para poder tener un equilibrio correcto. Como podemos ver, está el cortical izquierdo, cortical derecho, el límbico izquierdo y el límbico derecho. Estos cuatro hemisferios o cuadrantes son correlacionados internacionalmente, pero son diferentes al mismo tiempo. Como en el cortical izquierdo es más de análisis, de crítica, de numérico, que es más puntual, como a lo matemático, finanzas o cuantitativo. En el derecho es más de conceptualización y actúa por la observación, integra todo para poder sacar una teoría de esto y así sacar una solución de ella, pues la creación, la innovación empresarial, artística, investigativa va más allá de lo que le propone. El límbico izquierdo planifica y formaliza la estructura, define como los procesos organizadamente. Él no va a aprender si no tiene una rutina o una agendita que le pueda servir y ayudar en su materia, por decirlo así. Se puede ser un líder, un orador y trabaja bien detalladamente su realización. Luego está el límbico derecho, que lo entrega por la experiencia social con sus demás compañeros o con las personas que lo rodeen en el aula. Es de contacto humano, de diálogo, enseñanza, trabajo en equipo y expresión oral y escrita. Ese también lo hace más que todo por la escucha y la pregunta. Él aprende más socializando con el docente, haciendo una práctica oral de esta. ¿Cómo lo podemos aplicar en el aula? Bueno, pues para mí sería ideal que se pudiera aplicar estos hemisferios o estos cuadrantes de Herman 2 años antes de salir del colegio o para entrar de la universidad, porque una realidad que las afrontamos muy comúnmente es que no sabemos qué estudiar o no identificamos nuestros tipos de estudio, cuál sería el ideal para nosotros no sentirnos frustrados y sentirnos que no somos tan inteligentes, pero sino que en realidad nosotros operamos diferente y vemos una perspectiva del mundo diferente, sino que son estilos y filtros diferentes, como dije anteriormente. Por ejemplo, cuando ya son de licenciaturas, en este caso lo que estamos estudiando, nuestro cuadrante cortical izquierdo, nuestros compartimentos serían comúnmente distantes, un poco de gestos, voz elaborada, fríos, intelectuales, evaluador, crítico, irónico, que nos gustan las críticas, y lo competitivo e individualista. Sin embargo, nosotros tenemos una deficiencia del límbico derecho.
porque a nosotros nos falta un poquito de espontaneidad, gesticulador, lúdico, e integra por la experiencia y la autorregulación emocional. Entonces son estas cosas que nosotros debemos de mejorar para suplir nuestras deficiencias y tener un estilo de aprendizaje mejor para nosotros. Eso nos ayudaría a identificar y poder desarrollar unas metodologías generalmente para la hora de clase y no tener que tener unas inconveniencias en el futuro. Bueno, vamos a hablar ahora de las inteligencias múltiples. El expositor de esta teoría es Gardner, a través de su libro Estructuras de la mente. Para él, todos los seres humanos pueden conocer el mundo de 8 maneras distintas, es decir, que existen diferentes tipos de inteligencias. En este caso, él les pone 8. Para él, la inteligencia es una capacidad para resolver problemas y crear productos. Esta teoría se diferencia de las otras teorías porque se basa en los canales de percepción de la información, mientras que las otras teorías que hemos estudiado se basan en estrategias de aprendizaje, bipolaridad cerebral o interacción social. Veamos rápidamente las inteligencias múltiples. Lingüística. En este grupo, las personas utilizan las palabras y los lenguajes efectivamente. Normalmente se caracterizan por ser poetas, escritores, periodistas, oradores. Lógico-matemática, como su nombre lo indica, son personas que tienen una gran habilidad para el razonamiento matemático, para la lógica, para el cálculo. Normalmente estas personas se convierten en científicos, matemáticos, contadores. La inteligencia kinética son aquellos que tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para expresar ideas o tienen habilidades de fuerza, de coordinación, de velocidad. En este grupo pertenecen los deportistas, bailarines, artesanos. Tenemos la inteligencia espacial, son personas que se les facilita poder ver el mundo como en tercera dimensión, tienen sensibilidad a los colores, a las formas. Este grupo de personas normalmente se convierten en pilotos, arquitectos, diseñadores. Tenemos la naturalista, son personas que pueden clasificar y distinguir fácilmente el ambiente natural y tienen gran habilidad de observación y experimentación. A este grupo normalmente se dedican los botánicos, ecologistas. La inteligencia musical son personas que tienen destreza para las destrezas musicales, como el canto, pueden reconocer el ritmo, pueden reconocer notas musicales. Los compositores, directores, cantantes, músicos hacen parte de este grupo. Tenemos la inteligencia interpersonal, que también se clasifica dentro de las inteligencias emocionales. Son personas que tienen la capacidad de leer otras personas fácilmente, pueden interpretar lo que una persona está pensando, sintiendo, sus expresiones faciales. Les gusta mucho la interacción social. Este grupo pertenece a lo que son los actores, políticos, docentes, vendedores. La interpersonal, al contrario, son personas que tienen la capacidad de conocerse a sí mismas, son muy reflexivas, analíticas, les gusta trabajar individualmente y son muy autodisciplinadas. A este grupo pertenecen lo que son los teólogos, psicólogos, filósofos. Ok, vamos a hablar acerca de cómo podemos aplicar estas teorías en el salón de clase. Aquí. Entonces, es importante que el maestro pueda distinguir los diferentes tipos de inteligencias que existen en el salón de clase y crear actividades que puedan ser abiertas, donde cada estudiante pueda dar a conocer su conocimiento a través de la manera que más se le facilite, a través de su inteligencia. Por ejemplo, en una clase de inglés se puede dejar una actividad donde el estudiante puede expresar un concepto, ya sea a través de un ensayo, a través de una historia, a través de un baile, a través de un diseño, de una canción, a través de una entrevista, etc. También se pueden crear actividades, proyectos de aula, donde se pueden dividir los estudiantes en diferentes grupos y
y cada estudiante puede asumir un rol de acuerdo a su inteligencia. Por ejemplo, se puede hacer la creación de un huerto. Entonces, por ejemplo, la persona con inteligencia lingüística puede ser una persona que pueda escribir la bitácora del grupo, una persona que pueda, la persona con inteligencia especial puede diseñar el huerto, los naturalistas pueden clasificar las plantas, las personas con interpersonal puede ser el líder de grupo que dirija el grupo hacia el huerto, etc. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Adiós. El estilo de aprendizaje de los hemisferios cerebrales. Este modelo de aprendizaje se basa en las teorías de William, que trata acerca del contraste entre los dos hemisferios del cerebro, derecho o izquierdo. En otras palabras, está basado en la bilateralidad cerebral. Vamos a ver, según esta teoría, el cerebro tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. De acuerdo al hemisferio en cual cada persona es predominante, existen diferentes modos de pensamiento y diferentes habilidades. Por ejemplo, en el modo de pensamiento en el hemisferio izquierdo, se especializan en el manejo de símbolos. Son muy buenos con el lenguaje, las partituras musicales, el álgebra. Son personas muy analíticas, lineales y secuenciales. Procesan la información de manera verbal y también de manera auditiva. Ellos aprenden secuencialmente, es decir, de una parte hacia el todo. Son muy buenos con conceptos abstractos. Mientras que en el hemisferio derecho son más emocionales, imaginativos, son intuitivos versus lógicos, les procesan la información de manera más global, les gusta construir relaciones entre partes separadas, no son secuenciales, procesan las cosas paralelamente y aprenden a través de imágenes, son muy visuales. Ahora, vamos a hablar de las habilidades. En el hemisferio izquierdo, la escritura, el lenguaje, la utilización de símbolos, lectura, ortografía, oratoria, asociaciones auditivas, es decir, aprenden a través de audio y procesan una cosa a la vez. En el hemisferio derecho son muy buenos con las relaciones espaciales, son más artísticos, con las formas, son muy buenos con el canto, la música, creativos, expresiones artísticas y procesan todo al mismo tiempo. ¿Cómo podemos aplicar este concepto en el aula? Es importante que el maestro pueda estar consciente de los dos tipos de pensamiento que pueden haber en el grupo del salón de clase, por lo que las actividades pueden estar diseñadas de manera más abierta. Es decir, por ejemplo, si se quiere trabajar un concepto, se le puede pedir a los alumnos diferentes opciones. Pueden, por ejemplo, expresar este concepto a través de un ensayo, a través de una narración, a través de una leyenda, o también pueden hacerlo a través de una manera artística, a través de una pintura, a través de una canción, a través de una copla. También es importante que en el aula existan diferentes tipos de materiales. Para el hemisferio derecho es importante que haya materiales que sean visuales, como una presentación en PowerPoint, diapositivas, porque son más visuales. En el hemisferio izquierdo ellos procesan la información de manera verbal y auditiva, por lo que es importante que los alumnos también tengan la oportunidad de expresar de manera verbal lo que están aprendiendo. Y también puede haber una explicación auditiva que les ayude a la comprensión del tema. También es importante que en el material que se desarrolla pueda haber una exposición de la información más organizada para los alumnos del hemisferio izquierdo. Puede hacerse, por ejemplo, a través de un mapa conceptual y también se pueda tener como una visión global de los temas para los alumnos del hemisferio derecho, por ejemplo, a través de un mapa mental donde se pueda ver de manera global los temas que se están trabajando. También se pueden crear proyectos del aula donde los alumnos puedan trabajar en grupo y puedan desarrollar sus diferentes habilidades. El proyecto del aula, por ejemplo, en una clase de inglés, se puede crear un proyecto donde los alumnos deben crear un jardín. Se puede dar pasos específicos para los alumnos del hemisferio izquierdo y también se puede dar
una opción donde los alumnos puedan también procesar y crear los pasos para crear el jardín para los alumnos del hemisferio derecho. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Adiós. Luego está el modelo de Cobb. Está desarrollado porque considera que cada sujeto de aprendizaje tiene una forma peculiar de seguir unos pasos y unos procesos que es producto de la ciencia y las experiencias anteriores y exigencias actuales. Esa se posee 4 capacidades: la experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Son los 4 pasos que pasa un estudiante o cualquier persona cuando está aprendiendo algo nuevo, el aprendizaje. Se centra en observar y recibir información. Esta está la experiencia directa con el estudiante. No es solo la identificación, sino también los procesos y cómo van sus tipos y lograr el proceso de este. Como podemos ver a continuación, se encuadra de 4 estados: de experimentar, actuar, teorizar y reflexionar. O puede ser cuando ya se activa el conocimiento, el pragmático para actuar, ponerlo en práctica en el aula de clases; el segundo, reflexionar ese conocimiento, ponerlo a prueba con nuestras experiencias anteriores o conocimientos anteriores; y el cuarto, que es teórico reflexionar, que es el asimilador. Luego podemos ver unos fundamentos empíricos que pueden apoyar este tipo de modelo, que es el de Cobb. Este ha tenido muchos apoyos positivos hacia más que el modelo de Hermann. Por ejemplo, los estudiantes de oncología tienen mayores preferencias intuitivas en 3 niveles de intensidad: bajo, medio y alto. Y orientación radica en las preferencias abstracciones y descubrimiento de relaciones. En cambio, los de ingeniería predomina el bajo sensorial. No es tan predominante como los de psicología. Luego otro está la Costa García, que plantea que es una generación de investigadores. Se saca principalmente este modelo que parte de los principios establecidos por Jung, que es otro que es un modelo de aprendizaje, sino que lo complementaron con el de Koch. Y lo enfocan en los procesos de aprender para usar sus propuestas en la educación y así mejorar dichos procesos de aprendizaje en el aula. También esto lo podemos ver relacionado con el de McCarty en 1987, cuando relacionó el 4MAT. Se fomentan en investigaciones acerca de los estilos de aprendizaje en el uso y en el ejercicio de facultades de cada hemisferio. Esta es una versión mejorada del modelo de Koch, pero se basa principal en este y hoy en día ya se está utilizando. Plantea dimensiones el autor de McCarty, que diferentes de perfección, percepción de procedimiento, uniéndose a los mismos rasgos bipolares propuestos por Koch. Cuya combinación podría ayudar a estilos de aprendizaje como los que mencioné anteriormente, que son los tipos de estudiante de aprendizaje: divergente, asimilador, convergente y acomodador. Luego, ¿cómo podemos aplicar esto en la hora? Pongamos un simple ejemplo, digamos, en la clase de historia, en una clase de inglés. Por ejemplo, con el pasado participio, cuando estamos o en la Revolución Francesa, que es un tema de historia. Entonces, primero tenemos que identificar el tema y hacer una suposición de relacionado con nuestros conocimientos previos. ¿Cómo? Entonces, si nosotros preguntamos la Revolución Francesa, nosotros tenemos que imaginar o crear hipótesis de qué es lo que ocurrió en la Revolución Francesa, por qué se dio la Revolución Francesa y qué es lo que yo creo que ocurrió en la Revolución Francesa según mis previos conocimientos que tengo hasta el momento, o en el inglés, que es lo que sé hasta ahora, que es el pasado participio. Luego tenemos que activar este conocimiento. La introducción en interés a demostrar que funciona o que lo aconteció a través de ejemplos o imágenes. Por ejemplo, tenemos que activar este conocimiento desde presentaciones, videos, actividades, poner en contexto al estudiante qué fue en realidad lo que sucedió en la Revolución Francesa. Podemos poner imágenes de los acontecimientos, temas interesantes como la guillotina, las masacres, la revolución y el cambio de los derechos humanos, que son los temas más importantes que se pasó en la historia. Y así podemos agrandar el interés y la introducción a Luego está la práctica, que reforza lo visto a través, podemos hacerlo de grupos, compartir opiniones o practicar con ejemplos prácticos o teóricos. Como prácticos, socializando de manera oral o en grupos separados, que podemos hacer una actividad creativa, por ejemplo, una mini obra de teatro como los acontecimientos que suceden en la obra de francesa, o un minijuego para esto. Y en teórico, ponerlo en una hoja, que es lo que ya creemos que es lo que es. Luego está la adquisición de este conocimiento, que ya podemos adquirir este conocimiento y compararlo con el anterior y poder adquirir estos nuevos conocimientos para que sea un aprendizaje constructivista. El maestro puede proveer ejemplos puntuales y aclaración de dudas.
Por ejemplo, cuando ya tenemos todos nuestros conocimientos según nosotros en nuestra profesión y perspectiva, ya podemos preguntarle al docente más sobre este tema, aclarar las dudas, podemos hacer temas interesantes sobre este. Puede ser como hojas de trabajo o ejemplificación oral y escrita. Podemos ver videos, presentaciones, un poquito más sobre ello y pues esto es lo que trata el modelo de COP con las aulas de aprendizaje. Muchas gracias.